Jefté, la historia del líder, que venció el rechazo y pagó el precio de la fe. Era una noche silenciosa en Galaad, cuando el viento soplaba por las colinas y el cielo se abría en un manto de estrellas. Cada luz parecía guardar un secreto, una promesa que pocos se atrevían a comprender. En ese escenario nació Jefté, un niño que habría de cargar más de lo que cualquier criatura podía soportar. No era fruto del matrimonio legítimo de Galaad. Su madre era una mujer marginada, una prostituta, y ese hecho marcó su vida desde los primeros días. Entonces, desde el instante en que abrió los ojos al mundo, Jefté sintió el peso de un destino complicado. Mientras otros niños corrían por los campos, riendo y soñando con el futuro, Jefté escuchaba susurros y sentía miradas que lo juzgaban como alguien indigno. Sus hermanos legítimos no escondían el desprecio. Cada palabra era una daga, cada gesto una exclusión. Crecer en ese ambiente no fue fácil. Aprendió temprano que ser diferente, llevar la marca del rechazo, significaba vivir siempre al margen. Y aún así, había en él una fuerza silenciosa, una resistencia que crecía con cada ofensa, con cada humillación. El día en que la tensión se volvió insoportable, quedó grabado en la memoria de todos. Los hermanos, unidos por la sangre legítima, confrontaron a Jefté con crueldad. «Tú no eres uno de nosotros», le dijeron, como si cada palabra pudiera borrarlo del mundo. Sin espacio para defenderse, sin derecho a réplica, Jefté fue expulsado de su propia casa, descartado como un peso inútil. Se vio obligado a dejar atrás todo lo que conocía, los campos, la familia, la tierra que también le pertenecía por derecho. Todo lo que llevaba eran algunas ropas, unos pocos enseres y el dolor silencioso de haber sido rechazado. Jefté partió hacia Tob, una tierra lejana y desconocida, donde nadie conocía su origen y donde nadie esperaba nada de él. Entre los marginados y excluidos comenzó a encontrar su lugar. Hombres rechazados, ladrones, mercenarios y personas marcadas por la sociedad veían en él algo distinto, no solo valor, sino también una capacidad natural de liderazgo, una presencia que imponía respeto sin necesidad de gritos ni órdenes autoritarias. Poco a poco, Jefté se convirtió en líder, aún sin haberlo buscado. Aprendió a unir a los que estaban rotos y despreciados, encontrando fuerza en lo que la sociedad consideraba débil. El tiempo en Tob no fue solo una pausa, fue una fragua. Cada día de trabajo, cada entrenamiento, cada desafío compartido con aquellos hombres reforzaba la personalidad de Jefté. Aprendió a observar, a planear, a escuchar y a comprender. No se trataba de dominar con miedo, sino de liderar con una autoridad natural, conquistada por el respeto y la empatía. Se convirtió en un hombre que conocía el valor del sufrimiento, que entendía la soledad y que por ello sabía cómo motivar a otros a luchar por algo más grande. Durante años, Jefté construyó lentamente su reputación. Sus pequeñas victorias sobre invasores, su habilidad para mediar en conflictos entre hombres difíciles, su valentía frente a retos imposibles. Todo eso empezó a generar historias sobre él. Incluso lejos de Galaad, su nombre circulaba como un susurro de respeto y temor. Ya no era simplemente el hijo bastardo de nadie, estaba convirtiéndose en alguien a quien el mundo empezaba a temer y admirar. Lo que Jefté no sabía, sin embargo, era que su vida estaba a punto de ser interrumpida. Mientras se fortalecía en Tob, la tierra de su origen enfrentaba amenazas que harían colisionar su pasado y su presente de manera inesperada. Los amonitas avanzaban con fuerza implacable, destruyendo aldeas y cosechas, aterrorizando al pueblo y recordando a todos que la protección de Galaad no estaba garantizada. El consejo de ancianos se veía perdido, incapaz de encontrar a alguien que pudiera unir a Israel y enfrentar a ese enemigo. Y curiosamente, la solución estaba lejos, en Tob, con el mismo joven que habían rechazado años atrás. Mientras Jefté forjaba su vida en Tob,
Galaad vivía días de miedo y tensión. Los amonitas avanzaban con violencia, saqueando cosechas, destruyendo aldeas y dejando al pueblo desesperado. Las noticias de destrucción y muertes llegaban a los ancianos, hombres que antes habían guiado con sabiduría, pero que ahora se veían desamparados frente a un enemigo decidido e implacable. La pregunta que pesaba en cada reunión era angustiosa. ¿Quién podría liderar a Israel contra esa amenaza? Nadie parecía tener la fuerza, el valor o la visión necesarios para unir a un pueblo fragmentado y temeroso. Y entonces, en medio de la confusión y la desesperación, surgió un nombre inesperado: Jefté. El mismo joven que había sido rechazado y expulsado años antes, que cargaba sobre sí el peso de un origen despreciado, ahora era considerado la única esperanza. La noticia de su habilidad para liderar hombres marginados, organizar ejércitos improvisados y vencer en desafíos difíciles había atravesado Tob y llegado a Galaad como un susurro de esperanza. La ironía era casi cruel. Aquellos que lo despreciaron ahora lo necesitaban para salvar sus propias vidas y tierras. Mensajeros fueron enviados hacia Tob, cruzando desiertos y caminos peligrosos, guiados más por el desespero que por la certeza de que Jefté aceptara. Cuando por fin lo encontraron, estaba rodeado de sus hombres, líderes de un grupo que pocos creían capaz de sobrevivir fuera de los márgenes de la sociedad. Jefté los recibió con calma. Su mirada no mostraba sorpresa, sino evaluación. Sabía quiénes eran esos que pedían ayuda. Recordaba cada insulto, cada gesto de exclusión, cada momento en que le recordaron su condición de hijo ilegítimo. El silencio entre ellos era denso, casi palpable. Cuando Jefté finalmente habló, cada palabra cortó como filo. Vosotros me odiasteis, me llamasteis bastardo, me expulsasteis de mi propia casa, y ahora venís a mí, en desesperación, pidiendo liderazgo. Los ancianos bajaron la cabeza, incapaces de enfrentar al hombre que, años antes, habían considerado indigno. La humillación de Jefté se había transformado en fuerza. No hablaba con rabia, sino con justicia y autoridad natural. Aún así, no rechazó la causa de inmediato. Su mente evaluaba cada riesgo, cada consecuencia, cada reto que tendría que afrontar. Sabía que regresar significaba enfrentar no solo al enemigo, sino también al pasado, al peso del rechazo y a las expectativas de un pueblo que lo reconocía como salvador solo por necesidad. Jefté estableció sus condiciones. No sería un líder temporal. No aceptaría comandar solo en la guerra. Exigía autoridad plena sobre Galaad, algo que antes le habían negado. Sorprendentemente, los ancianos aceptaron sus condiciones, jurando en nombre del Señor cumplir su palabra y concederle el poder que pedía. Con el acuerdo sellado, Jefté emprendió el regreso a Galaad. Cada paso hacia su tierra natal estaba cargado de tensión. Caminaba no como el joven rechazado, sino como un hombre forjado por años de sufrimiento, experiencia y liderazgo. Su mirada firme, su porte erguido y su aura de autoridad contrastaban con las memorias dolorosas de su infancia. Aquellos que antes lo ignoraban, ahora lo miraban con expectativa, respeto y, en muchos casos, desconfianza. Antes de tomar cualquier acción militar, Jefté buscó la diplomacia. Envió mensajeros al rey de los amonitas, proponiendo una solución pacífica. Sus palabras estaban llenas de lógica y justicia. Recordaba que la tierra de Galaad pertenecía al pueblo de Israel, entregada por Dios, y cuestionaba la razón de la reclamación de los amonitas. Pero el rey, movido por la codicia y la sed de poder, rechazó cualquier diálogo. La guerra era inevitable. La noche previa al conflicto, Jefté se aisló. La responsabilidad sobre sus hombros parecía aplastante. No se trataba solo de una batalla por territorio. Era una guerra por la supervivencia de su pueblo, por el respeto de su tierra y por su propia integridad como líder. En un acto de fe y desesperación, hizo un voto al Señor. Si le concedía la victoria,
prometía ofrecer en sacrificio al primer ser vivo que saliera de su casa a recibirlo. Esa promesa fue hecha con sinceridad absoluta, pero también con la urgencia de quien reconocía la necesidad del apoyo divino para vencer a un enemigo tan formidable. Con el voto sellado, Jefté reunió a sus hombres. Eran pocos en número, pero fuertes en valor y lealtad. Los entrenó, organizó estrategias y fortaleció el espíritu de cada guerrero. Durante días, Jefté preparó a su ejército, no solo para la batalla física, sino para enfrentar los desafíos internos, los miedos y las dudas. Sabía que vencer exigiría más que fuerza, requeriría fe, disciplina y coraje por encima de todo. La tensión crecía a medida que el ejército se acercaba al territorio enemigo. Jefté lideraba con autoridad natural, inspirando confianza, pero también vigilancia. Sabía que cada decisión podía costar vidas, que cada error podría ser fatal. Y por encima de todo, llevaba en su corazón el peso de su promesa al Señor, un compromiso que no podía romper, incluso ante la alegría de la victoria. El amanecer llegó pesado sobre el campamento de Jefté. El viento soplaba entre las colinas, trayendo consigo el olor de la tierra seca y el sonido distante de los tambores enemigos. Cada hombre del ejército de Jefté sentía la tensión en el aire, pero también la presencia de una fuerza mayor que los guiaba. Jefté, de pie frente a sus hombres, respiraba profundamente, sintiendo el peso de cada decisión, cada estrategia y cada vida que estaba bajo su liderazgo. Ya no era solo el joven rechazado de Tob, ahora era el comandante de Galaad, cargando con la responsabilidad de liderar a todo un pueblo contra un enemigo implacable. La aproximación de los amonitas era inevitable. El ejército enemigo avanzaba confiado, creyendo que el tamaño y la fuerza de sus soldados garantizarían la victoria. Pero Jefté sabía que los números no eran suficientes. La verdadera batalla ocurría en el corazón de cada guerrero, en la disciplina, en la fe y en la unión que habían cultivado en los meses anteriores. Cada preparación, cada entrenamiento, cada palabra de aliento adquiría ahora un significado mayor. El ejército de Israel, aunque menor en número, se movía con precisión y valentía, cada soldado consciente de la importancia del momento. Cuando los dos ejércitos se encontraron en el valle, el choque fue inmediato. El suelo tembló con los pasos y los gritos, las espadas cortaron el aire y los escudos chocaron con fuerza brutal. Jefté lideraba personalmente, dando órdenes, animando a los soldados y moviéndose entre ellos con habilidad y destreza. Cada golpe suyo transmitía autoridad, cada decisión transmitía confianza. El campo de batalla era un caos de polvo, sudor y sangre, pero también de coraje y determinación. La batalla se prolongó durante horas. Los amonitas, confiados, comenzaron a darse cuenta de que enfrentaban algo mayor de lo que habían imaginado. No era solo la estrategia de Jefté ni la habilidad de sus hombres. Era la fuerza de la fe, la certeza de que estaban defendiendo una causa justa y divina. Poco a poco, la marea comenzó a cambiar. Cada avance de Israel provocaba temor en los corazones enemigos, y la determinación de los guerreros de Jefté se fortalecía con cada victoria parcial. Cuando finalmente la batalla terminó, el campo estaba en silencio, excepto por los gritos de los sobrevivientes y por el viento que llevaba consigo el olor de la tierra marcada por la guerra. La victoria de Israel era clara, aplastante. Los amonitas habían sido derrotados y Galaad estaba a salvo. Pero para Jefté, la victoria tenía un peso que ningún triunfo militar podía aliviar. Recordaba el voto que había hecho al Señor la noche anterior a la batalla. La promesa, hecha en fe y desesperación, estaba a punto de cumplirse, y sabía que nada podía impedir el destino que él mismo había sellado. La marcha de regreso a Galaad fue solemne. El pueblo celebraba, los hombres cantaban y danzaban, pero Jefté caminaba con el corazón pesado, cargando con el recuerdo del voto que podría cambiar su vida para siempre. Cada paso lo acercaba a su casa,
y al momento en que enfrentaría la realidad de lo que había prometido. La expectativa y la ansiedad se mezclaban en su pecho, haciendo que el viaje de regreso fuese más intenso que cualquier batalla librada en el campo. Al llegar a las puertas de su casa, Jefté vio quién salió primero a recibirlo. No era un ciervo ni un animal, sino su única hija, danzando con alegría pura y radiante. La sonrisa de ella iluminaba la calle, pero para Jefté, cada paso de la joven era un golpe silencioso de dolor. La promesa hecha al Señor se alzaba ante él como una montaña imposible de escalar. Sintió su corazón hacerse pedazos al mirar a su hija, la niña que representaba todo lo que él amaba. Con lágrimas corriendo por su rostro, Jefté explicó la gravedad del voto. Su hija, aunque joven, comprendió la seriedad del compromiso. En lugar de rebelarse, mostró calma y aceptación, pidiendo solo 2 meses para despedirse de la vida que no tendría y lamentar su virginidad junto a sus amigas. Jefté accedió, permitiéndole cumplir ese tiempo, sabiendo que el sacrificio estaba cerca e inevitable. Después de 2 meses, ella regresó y, con dignidad y valentía, se entregó al cumplimiento de la promesa. El silencio cubrió a Galaad como un manto de luto. La victoria sobre los amonitas era indiscutible, pero el dolor del voto cumplido flotaba sobre todos, recordando que la fe verdadera muchas veces viene acompañada de sacrificios impensables. Jefté, aunque líder victorioso, cargaba con una cicatriz invisible, un peso que nunca podría ser borrado. Incluso después de este episodio, su liderazgo continuó. Gobernó a Israel con justicia y firmeza, enfrentando desafíos internos, disputas y conflictos con otras tribus, como Efraín, que, movidos por el orgullo, cuestionaban su autoridad. Jefté respondió con serenidad, imponiendo límites y manteniendo el orden, demostrando que el verdadero liderazgo no se mide solo por las victorias en la guerra, sino por la sabiduría y firmeza frente a los conflictos humanos y emocionales. La historia de Jefté nos enseña sobre valentía, fe, compromiso y el peso de las promesas hechas en momentos de desesperación. Su vida es un mosaico de triunfos, sacrificios y lecciones profundas, mostrando que el camino del líder escogido por Dios no siempre es fácil ni libre de dolor, pero siempre está cargado de propósito y significado. Después de la batalla contra los amonitas y del cumplimiento del voto que pesaba sobre su corazón, Jefté permaneció como líder de Galaad. Su autoridad ahora era indiscutible, pero cada victoria venía acompañada de cicatrices invisibles que cargaba en silencio. Gobernaba no solo con fuerza, sino con la sabiduría adquirida a través del dolor, del rechazo y de las dificultades enfrentadas en Tob. Cada decisión era tomada con cuidado, siempre ponderando entre la justicia divina y la necesidad de mantener el orden entre un pueblo muchas veces fragmentado y conflictivo. Los años siguientes no fueron de paz completa. Tribus vecinas, especialmente Efraín, continuaban desafiando su autoridad. Orgullo y resentimiento motivaban disputas que podrían haber destruido la unidad de Israel. Cuando fue confrontado por la arrogancia de Efraín, Jefté no reaccionó con ira, sino con firmeza estratégica. Recordaba que el verdadero liderazgo no se prueba solo en batallas físicas, sino en la habilidad de unir a personas divergentes, mantener la disciplina y equilibrar intereses sin perder la integridad. Cada victoria sobre esas disputas internas fortalecía su papel como juez y líder, pero también profundizaba la conciencia del peso de sus responsabilidades. Internamente, Jefté aún cargaba el duelo por el sacrificio de su hija. Ninguna celebración podía borrar el dolor de aquel momento. Cada vez que miraba a su pueblo, sentía el contraste entre la alegría de la victoria y el recuerdo del precio personal pagado. Esa dualidad moldeó su liderazgo. No buscaba gloria, sino justicia. No procuraba aplausos, sino el cumplimiento del deber divino. Su vida se convirtió en un ejercicio constante de equilibrio entre fe, deber
y la humanidad del dolor personal. Durante su gobierno, Jefté tomó decisiones que influyeron profundamente en la estructura social y militar de Galaad. Organizó tribunales, fortaleció la defensa de las ciudades, incentivó la unidad entre las tribus y trabajó para proteger a los marginados, recordando siempre su propia experiencia como excluido. Aquellos que antes habrían sido despreciados encontraban ahora respeto bajo su liderazgo, y eso creó una lealtad sólida que ayudó a mantener una paz relativa. Pero la historia de Jefté también es un recordatorio del peso de las promesas hechas en momentos de desesperación. Su vida demuestra que compromisos impulsivos, aun cuando se hacen con fe sincera, pueden tener consecuencias profundas y duraderas. Enseñó a todos que liderar es cargar tanto con las victorias como con los sacrificios, y que cada acto de fe verdadera exige valor y discernimiento. En sus últimos años, Jefté permaneció siendo un hombre sencillo en muchos aspectos. No buscaba riquezas ni poder personal. Su preocupación era la integridad de Galaad, el cumplimiento del plan divino y la preservación del pueblo. Su historia pasó a contarse no solo como la de un guerrero o un líder, sino como la de alguien que comprendió profundamente el precio de la responsabilidad, el valor de la fe y la fuerza que surge del rechazo y del sufrimiento. El legado de Jefté permanece como un mosaico de paradojas: victoria y pérdida, alegría y dolor, liderazgo y sacrificio. Nos enseña que Dios elige líderes de maneras que muchas veces desafían la lógica humana, que la verdadera fuerza surge de la adversidad y que cada decisión, cada promesa y cada acto de fe puede moldear no solo la vida de quien lo realiza, sino la de toda una comunidad. Al final, la historia de Jefté no trata solo de batallas o liderazgo. Trata sobre la complejidad del llamado divino, la profundidad de la fe, el precio del compromiso y la transformación que el dolor puede generar. Su vida resuena a través de las generaciones, invitando a todos a reflexionar sobre cómo respondemos a los desafíos, a las injusticias y a las oportunidades que Dios coloca frente a nosotros. Es una historia que permanece viva, no solo en los libros o en las narraciones contadas, sino en la manera en que inspiramos valor, fe y perseverancia en nuestras propias vidas. Si esta historia de Jefté te ha conmovido, si te has inspirado en su fuerza, en su fe y en su valentía, no olvides darle me gusta a este video, compartirlo con tus seres queridos y suscribirte al canal para no perder las próximas historias bíblicas llenas de enseñanzas y reflexiones poderosas. Juntos, podemos seguir explorando los caminos de la fe, del sacrificio y del liderazgo divino.